La cuerda áspera me quemaba las muñecas, hundiéndose en mi piel con cada intento inútil por liberarme. El olor a carne asada y a césped recién cortado, que minutos antes representaba una tarde familiar de domingo, ahora se mezclaba con el hedor metálico de mi propio miedo. Al otro lado del patio, la voz de mi padre, Teodoro, retumbó como un trueno, una orden cruel que hizo eco en el silencio repentino. «Grábalo para que no se le olvide». A través de mis lágrimas, que empañaban el sol de Monterrey, vi a mi hermana, Odalis, levantar su celular. No había horror en su rostro, ni siquiera duda. Solo una sonrisa torcida, triunfante, mientras ajustaba el ángulo. La pantalla de su iPhone brillaba, un ojo de cristal sin alma listo para capturar la destrucción de mi mundo. Y entonces, escuché el silbido. El sonido inconfundible del cuero grueso cortando el aire. Mi hija, mi pequeña Kenia de 6 años, soltó un grito agudo, un sonido que se desgarró desde lo más profundo de su pequeño cuerpo y se clavó directamente en mi corazón. Estaba en el suelo, hecha un ovillo, tratando de protegerse de un monstruo que, hasta ese día, ella había llamado abuelo. «Papá, no. Por favor, detente». Rogué, mi voz rota por la desesperación. Luché contra la cuerda que me ataba a la columna del porche, sintiendo como la madera se astillaba contra mi espalda. Pero era inútil. Mi cuñado me había sujetado con una fuerza brutal, mientras mi propia madre, Irma, observaba con los brazos cruzados, su rostro una máscara de fría aprobación. El cinturón cayó una segunda vez. El golpe sordo fue seguido por el llanto ahogado de Kenia. Pude ver el destello de la hebilla de plata bajo el sol, el mismo cinturón que mi padre usaba con orgullo en cada reunión familiar, el que simbolizaba su estatus, su autoridad. Ahora, era un arma. «Esto es para que aprendas a respetar, mocosa insolente», gruñó Teodoro, con la respiración agitada por el esfuerzo y la furia. «En mi casa, nadie desobedece». Odalis soltó una risita, un sonido feo y cortante. «Graba bien su cara, para que recuerde quién manda aquí». Mi mente se desconectó. El dolor en mis muñecas, la humillación de estar atada, todo se desvaneció, reemplazado por una rabia tan pura y helada que me dejó sin aliento. Observé la escena como si flotara fuera de mi cuerpo. Vi a mi padre, un hombre que debería haberla protegido, levantar el brazo una y otra vez. Vi a mi hermana, la sangre de mi sangre, documentando la tortura de su sobrina con deleite. Vi a mi madre, la mujer que me dio la vida, permitir que esto sucediera, su silencio una complicidad más ruidosa que cualquier grito. Y en ese instante, en medio del horror, algo dentro de mí cambió. La Silvana que siempre había buscado su aprobación, la que soportaba las humillaciones en silencio con la esperanza de recibir una migaja de afecto, murió. En su lugar, nació algo nuevo. Algo oscuro, paciente y absolutamente despiadado. Mientras el sexto golpe caía y el llanto de Kenia se convertía en un gemido silencioso, mientras su pequeño cuerpo se quedaba quieto sobre el césped, yo dejé de luchar. Me quedé inmóvil, observando. Grabé cada detalle en mi memoria, la sonrisa de Odalis, la respiración entrecortada de mi padre, la mirada vacía de mi madre. Ellos creían que estaban grabando una lección para mi hija. No tenían idea de que, en realidad, estaban filmando su propia sentencia de muerte. Estaban creando la prueba en el juicio que yo, en ese preciso momento, comencé a construir en mi cabeza. Un juicio del que no saldrían con multas ni con libertad condicional. Saldrían sin nada. Absolutamente nada. El vídeo que mi hermana grababa riéndose no solo los mandaría a la cárcel, se convertiría en la llave que me haría dueña de todo lo que alguna vez tuvieron. Y yo me aseguraría de cobrarles hasta el último centavo de dolor que le estaban causando a mi hija. Todo había comenzado apenas 3 horas antes, bajo un cielo azul y perfecto, el tipo de cielo que solo Monterrey parece tener los domingos por la tarde. Conduje hacia la colonia de San Pedro Garza García, un laberinto de calles arboladas y residencias imponentes donde vivían mis padres. En el asiento trasero, Kenia tarareaba una canción de su caricatura favorita, sus pequeñas piernas balanceándose al ritmo, ajena a la tensión que se anudaba en mi estómago. Llevaba un vestido amarillo que la hacía parecer un pequeño rayo de sol.
¿Crees que la abuela Irma me deje cortar el pastel con ella, mami? Preguntó, sus ojos llenos de una esperanza que me partió el alma. Forcé una sonrisa. Claro que sí, mi amor. Es su cumpleaños, seguro le encantará. Era una mentira. Lo sabía. Pero una de las muchas que me había acostumbrado a decir para proteger su inocencia. Mientras giraba en la última calle, mi ritual de autoconvencimiento comenzó. Solo son unas horas, Silvana. Sonríe. Hazlo por Kenia. Ella merece tener abuelos, merece una familia. Tú puedes soportarlo. Es por ella. La casa de mis padres era un monumento a la vida que ellos consideraban exitosa. Un jardín impecablemente cuidado, 2 autos de lujo en la cochera y un interior decorado con un gusto caro pero impersonal. El olor a carne asada nos recibió en cuanto bajamos del coche, una tradición dominical que mi padre, Teodoro, realizaba con la solemnidad de un sacerdote en misa. Llegaron. Anunció mi madre, Irma, saliendo a recibirnos. Le dio un beso rápido y superficial a Kenia en la frente antes de centrar toda su atención en mí. Qué bueno que vienes, Silvana. Necesito ayuda con la ensalada. Odalis y su familia ya están aquí. Odalis, mi hermana mayor, estaba reclinada en un camastro junto a la piscina, sosteniendo una copa de vino blanco. Su esposo, Rodrigo, estaba al lado del asador, asintiendo con reverencia a cada palabra que decía mi padre. Su hijo de 8 años, Ical, corría por el césped, persiguiendo al perro de la familia con un juguete caro. Eran la imagen perfecta, la familia dorada. Hola, dije, tratando de sonar casual. Odalis me miró por encima de sus gafas de sol de diseñador. Ah, ¿eres tú? Pensé que no vendrías. Papá estaba diciendo que seguro tenías demasiado trabajo. Ya sabes, como diseñadora, de esas cosas de Internet. Su tono era deliberadamente vago, una forma sutil de menospreciar mi carrera como diseñadora de experiencias de usuario, una profesión que me había dado una independencia económica que ellos nunca reconocieron. Mi padre se acercó, no para saludarme, sino para darle un abrazo de oso a Ical. ¿Cómo está el campeón de la casa? ¿Listo para esa consola de videojuegos que te prometí? Ical gritó de alegría. Kenia, que se había acercado tímidamente, se quedó parada, invisible. Teodoro pasó a su lado sin siquiera mirarla. El corazón se me encogió. Era la misma historia de siempre. Me dirigí a la cocina, como me había ordenado mi madre. Mientras picaba tomates, podía escuchar las conversaciones del patio. Odalis hablaba en voz alta sobre su próximo viaje a Europa, detallando los hoteles de 5 estrellas y las tiendas de lujo que planeaba visitar. Mi madre la escuchaba embelesada, haciendo preguntas y elogiando su buen gusto. Silvana, ¿me pasas los aguacates? Pidió Irma sin mirarme. Se los di en silencio. Y asegúrate de que el guacamole quede bueno. A Rodrigo le encanta mi guacamole. Mi guacamole, aunque era yo quien lo estaba preparando. Cuando salí con el tazón, vi a mi padre enseñándole a Ical cómo usar un nuevo dron, un aparato que seguramente costaba más que mi renta mensual. Kenia observaba desde lejos, sus manos detrás de la espalda, demasiado intimidada para acercarse. Me senté a su lado. ¿Quieres que le pidamos al abuelo que te deje intentarlo? Ella negó con la cabeza, sus ojos fijos en el suelo. No, mami. El abuelo está ocupado. Esa era la dinámica. Ellos no eran activamente crueles en cada momento, eran algo peor, indiferentes. Nuestra presencia era una obligación, una nota al pie de página en la gloriosa historia de la familia de Odalis. Mi éxito profesional era, esas cosas de Internet. Mi hija era, la niña de Silvana. Nuestros logros eran invisibles, nuestras necesidades, una molestia. Irma comenzó a servir los platos. Vi con una familiar punzada de dolor cómo le ponía a Ical el corte de arrachera más grande y jugoso. A Kenia le tocó un trozo más pequeño y seco del borde. Cuando mi hija pidió un poco más de ensalada de papa, la favorita de todos, Irma suspiró. ¡Ay,
mija, deja algo para los demás. Tú siempre quieres más. Pero un minuto después, llenó el plato de Odalis sin que ella lo pidiera. Era un ballet de favoritismo tan practicado que parecía natural para ellos. Para mí, cada movimiento era una herida fresca sobre una cicatriz vieja. Y mientras observaba a mi hija comer en silencio, tratando de hacerse pequeña, de no molestar, la pregunta que siempre me atormentaba volvió: ¿cuánto tiempo más podría seguir sometiéndola a esto, en nombre de una familia que no la veía? La respuesta llegaría esa misma tarde, de la forma más brutal que jamás pude haber imaginado. Mientras Kenia picoteaba su comida, mi mente se deslizó hacia el pasado, abriendo las puertas de mi museo personal del dolor. Cada injusticia, cada humillación, era una exhibición cuidadosamente conservada, un recordatorio de la jerarquía inmutable de nuestra familia. La primera sala estaba dedicada a mi fiesta de 15 años. O, mejor dicho, a la ausencia de ella. 2 años antes, Odalis había tenido una celebración legendaria. Un salón de fiestas en un hotel de lujo, un vestido de diseñador, un centenar de invitados y una banda en vivo. Recuerdo a mi padre, Teodoro, radiante de orgullo, bailando el vals con su hija dorada, diciéndole a todo el que quisiera escuchar que nada era demasiado bueno para su princesa. Cuando llegó mi turno, el discurso fue diferente. Silvana, tienes que entender, me dijo mi madre, sentada en el borde de mi cama, evitando mi mirada. Las cosas están un poco apretadas ahora. Tu padre ha tenido algunos gastos inesperados en el negocio. Pero Odalis tuvo. Tu hermana es diferente, me interrumpió, su tono final. Haremos una cena bonita en casa, con la familia cercana. Será íntimo. Será especial. La cena íntima fue una reunión improvisada con tacos comprados y un pastel de supermercado. La mayoría de los regalos fueron sobres con dinero, que mis padres confiscaron para ayudar con los gastos. La humillación se convirtió en una herida sangrante un mes después, cuando llegaron a casa con un flamante coche compacto, un regalo sorpresa para Odalis por haber sacado buenas notas. Las cosas estaban apretadas, pero no lo suficiente como para negarle algo a la favorita. Caminé mentalmente a la siguiente exhibición, mi graduación universitaria. Me había esforzado como nadie, trabajando a medio tiempo mientras estudiaba diseño gráfico, y logré graduarme con los más altos honores. Estaba eufórica. Por primera vez, sentí que tenía algo tangible, algo que ni siquiera ellos podían menospreciar. Los llamé por teléfono, mi voz temblando de emoción. Mamá, papá. Me gradúo con mención honorífica. La ceremonia es el sábado. Me encantaría que estuvieran allí. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Luego, la voz de mi madre, teñida de una falsa disculpa. ¡Ay, mija, qué maravilla! Estamos muy orgullosos. Pero, fíjate que justo ese sábado tenemos un compromiso ineludible. Odalis necesita comprar unos muebles para su nuevo departamento y tu padre le prometió que la llevaría a las tiendas de importación. Ya sabes cómo es tu hermana, si no es ese día. El teléfono se sintió pesado en mi mano. Un compromiso ineludible. Comprar muebles. Esa era la excusa para perderse uno de los momentos más importantes de mi vida. No fui a la ceremonia. La idea de sentarme sola entre familias que vitoreaban a sus hijos era demasiado dolorosa. Recogí mi diploma en la oficina de la universidad unos días después, en silencio. La última y más dolorosa exhibición tenía el rostro de mi hija. Kenia tenía apenas 2 años cuando contrajo un virus respiratorio que la puso muy mal. La fiebre no bajaba de 40 grados y respiraba con dificultad. Era madre soltera, estaba aterrorizada y agotada. En un momento de pánico a las 3 de la mañana, llamé a mi madre. Mamá, por favor, necesito ayuda, le supliqué, tratando de no llorar para no asustar más a Kenia, que gemía en mis brazos. La fiebre de Kenia es muy alta, no sé qué hacer. ¿Puedes venir? Escuché un bostezo al otro lado. ¿Ya le diste paracetamol? Seguro es solo una gripa, Silvana. Siempre exageras. No es una exageración,
está ardiendo. Por favor, solo necesito que alguien esté aquí conmigo. No puedo, mija. Mañana es la cena de aniversario de Odalis y Rodrigo y le prometí que iría a primera hora para ayudarla a decorar. Si no duermo bien, voy a estar hecha un desastre. Dale un baño de agua tibia y llámame mañana si sigue igual. Colgó. Me quedé sentada en la oscuridad, escuchando el pitido del teléfono y la respiración forzada de mi hija. Esa noche, entendí la aterradora verdad: para mi madre, la decoración de una fiesta era más importante que la salud de su nieta. La comodidad de su hija dorada pesaba más que la desesperación de su otra hija. Terminé llevando a Kenia a urgencias yo sola. Los médicos me dijeron que había hecho bien en llevarla, la deshidratación era severa. Mientras el recuerdo se desvanecía y volvía al presente, al patio soleado y al olor de la carne asada, una sensación de náusea me invadió. ¿Por qué seguía viniendo? ¿Por qué seguía exponiendo a mi hija a esta indiferencia calculada? La respuesta era tan simple como vergonzosa: una parte de mí, la niña herida que aún vivía en mi interior, seguía albergando la estúpida esperanza de que un día, milagrosamente, cambiarían. Que un día, me mirarían a mí, a mi hija, y finalmente nos verían. El punto de quiebre no llegó con un estruendo, sino con el delicado sonido de la porcelana haciéndose añicos. Después de la comida, los adultos se habían acomodado en los sillones del jardín, perezosos por el calor y la comida. Mi padre y mi cuñado hablaban de negocios, mientras mi madre y Odalis cotilleaban sobre alguna conocida en común. Los niños, aburridos, habían empezado a corretear por la casa. Yo intentaba mantener a Kenia a la vista, una costumbre que había desarrollado para minimizar cualquier posible conflicto. Y Cal, mi sobrino de 8 años, era un torbellino de energía mal encauzada. Corría por el salón con el dron que mi padre le había regalado, haciendo caso omiso a las advertencias de mi madre de que tuviera cuidado. Kenia lo seguía a una distancia prudente, fascinada por el juguete volador. «Cuidado con la vitrina, y Cal», advirtió mi madre, aunque su tono carecía de verdadera autoridad. Y entonces, sucedió. En un giro brusco y torpe, Cal perdió el control del dron. El aparato se estrelló contra la vitrina de cristal, y de la repisa superior, una delicada figura de porcelana de Lladró se precipitó al suelo. La figura, una bailarina que mi abuela le había regalado a mi madre, se hizo 1000 pedazos sobre el mármol. Un silencio sepulcral cayó sobre la casa. Todos los ojos se clavaron en la escena. Cal se quedó paralizado, su rostro pálido de miedo. Sabía que estaba en problemas. Mi madre fue la primera en reaccionar. Se levantó de un salto, con una mano en la boca. «Mi bailarina. Teodoro, mira lo que ha hecho». Teodoro se puso de pie, su rostro enrojeciendo de ira. «Cal, ¿qué diablos te he dicho sobre jugar dentro de la casa?» Pero antes de que la furia de mi padre pudiera caer sobre el niño dorado, Odalis intervino. Su mente, afilada como una navaja para la autopreservación, vio una salida. Sus ojos recorrieron la escena y se posaron en la única persona que siempre podía ser sacrificada, mi hija. «No fue él», gritó Odalis, su voz resonando con una falsa indignación. Señaló con un dedo tembloroso a Kenia, que se había quedado helada a unos metros de los restos de porcelana. «Fue ella. La vi. Se subió a una silla para agarrarla». Me quedé atónita. La mentira era tan descarada, tan absurda, que por un segundo no pude procesarla. «¿Qué? Eso no es verdad». Kenia estaba a mi lado. «No me mientas, Silvana», replicó Odalis, avanzando hacia mí. «Siempre la estás defendiendo». La vi perfectamente. Quería robar el collar. «¿Qué collar?», preguntó mi madre, confundida. «El collar de perlas de la abuela», improvisó Odalis, su voz ganando convicción. «El que guardabas dentro de la figura. Seguro esta niña lo vio y quiso tomarlo. Es una ladrona, como su madre». La acusación me golpeó como una bofetada. Como su madre. Esas palabras estaban diseñadas para herir, para evocar viejas insinuaciones,
las veces que me habían acusado de tomar dinero de la cartera de mi madre en la adolescencia, algo que nunca hice. Me arrodillé junto a Kenia, que había empezado a temblar, sus grandes ojos llenos de lágrimas y confusión. Mi amor, ¿tú tocaste la figura? Ella negó con la cabeza frenéticamente, aferrándose a mi brazo. No, mami, yo no fui. Fue Ikal, con el dron. Está mintiendo. Chilló Ikal, dándose cuenta de que le habían ofrecido un chivo expiatorio. Ella la empujó. Me levanté, mi cuerpo vibrando de una furia protectora. Basta ya, Odalis. Esto es ridículo y lo sabes. Tu hijo rompió la figura y ahora estás usando a mi hija para cubrirlo. ¿Así que ahora mi nieto es un mentiroso? Intervino mi padre, su voz baja y amenazante. Se acercó hasta quedar a centímetros de mi cara. La niña se va a disculpar. Ahora. No se va a disculpar por algo que no hizo, dije, manteniendo su mirada, aunque mi corazón martilleaba contra mis costillas. Ah, no. Su labio superior se curvó en un gesto de desprecio. Ya estoy harto de tu insolencia y de la mala crianza que le das a esta niña. Si no le enseñas tú a respetar, le enseñaré yo. Mi madre se acercó, poniendo una mano en mi brazo. Silvana, por favor. Solo haz que se disculpe. No hagas las cosas más difíciles. ¿Más difíciles? Repetí, incrédula. Están acusando a una niña de 6 años de ser una ladrona para proteger a su nieto perfecto. ¿Y yo soy la que hace las cosas difíciles? Fue como si hubiera activado un interruptor. La máscara de civilidad de mi padre se desintegró. Suficiente, dijo, su voz tan fría como el acero. Rodrigo, Irma, sujétenla. Mi cuñado, que hasta entonces había permanecido en silencio, se movió con una rapidez sorprendente. Me agarró por los brazos. Mi madre, mi propia madre, me sujetó por el otro lado. ¿Qué están haciendo? Suéltenme. Grité, luchando contra ellos. Pero ellos eran más fuertes. Me arrastraron hacia el porche, hacia la columna de madera que sostenía el techo. La realidad de lo que estaba a punto de suceder comenzó a asentarse, fría y aterradora. Iban a castigar a mi hija por un crimen que no cometió. Y se iban a asegurar de que yo no pudiera hacer nada para detenerlos, excepto mirar. Parte 5. La violencia y el vídeo del destino. Aprox. 1050 palabras. El mundo se redujo al trozo de cuerda que mi cuñado, Rodrigo, sacó de la caseta de herramientas y a la forma en que mis padres lo observaban, como si fuera el procedimiento más normal del mundo. Me retorcí y grité, pero la fuerza combinada de Rodrigo y mi madre me inmovilizó contra la columna del porche. La cuerda áspera mordió mi piel mientras Rodrigo me ataba las muñecas a la espalda, con una eficiencia que sugería que no era la primera vez que inmovilizaba a alguien. ¿Están locos? Esto es un delito. Suéltenme. Mi voz era un graznido de pánico. Mi madre me apretó el hombro con fuerza. Cállate, Silvana. Esto es necesario. La niña necesita aprender una lección, y tú necesitas aprender a no desafiar a tu padre. Kenia lloraba desconsoladamente cerca de la puerta, un sonido desgarrador que alimentaba mi desesperación. Mami. Mami, ayúdame. Teodoro se acercó a ella. Se desabrochó el cinturón, un modelo ancho de cuero trenzado con una pesada hebilla de plata. El chasquido de la hebilla al liberarse fue el sonido más siniestro que había escuchado en mi vida. Ven aquí, mocosa, le ordenó. Kenia retrocedió, tropezando con sus propios pies. Yo no hice nada, abuelo. Lo juro. Fue entonces cuando mi padre se giró hacia Odalis. Su rostro estaba congestionado por la rabia, sus ojos brillaban con una luz febril. Grábalo. Bramó, la vena de su frente palpitando. Grábalo para que no se le olvide nunca más quién manda en esta casa. Y para que tu hermana vea lo que pasa cuando se cría a una hija sin disciplina. Odalis, lejos de mostrar horror, sonrió. Una sonrisa genuina, llena de malicia.
Levantó su teléfono. Claro que sí, papá. Es una excelente idea. El terror se convirtió en una furia blanca y cegadora. No te atrevas, Odalis. ¿Cómo se te ocurra grabar esto? Te juro que... Pero mi amenaza se ahogó en un sollozo cuando Teodoro agarró a Kenia por el brazo y la arrastró al centro del patio. Ella gritaba mi nombre, sus pequeños dedos extendidos hacia mí. Mira y aprende, Silvana. Me gritó mi padre. Así se educa. Y entonces, el cinturón subió y bajó. El primer golpe aterrizó en la espalda de Kenia. El sonido seco, seguido de su grito de dolor, fue una puñalada física en mi pecho. Sentí como si el aire me fuera arrancado de los pulmones. Papá, basta. Por el amor de Dios. Grité, tirando de mis ataduras con una fuerza que no sabía que poseía. La madera crujió, pero no cedió. Odalis soltó una risita. Pude verla a través de mis lágrimas, con el teléfono firmemente sujeto, grabando. Uy, creo que a esa toma le faltó ángulo. Déjame moverme un poco. El segundo golpe cayó sobre sus pequeñas piernas. Kenia tropezó y cayó al suelo, tratando de hacerse un ovillo para protegerse. Odalis, para. Irma, haz algo. Mamá, por favor. Mi súplica se dirigió a mi madre. Ella simplemente desvió la mirada, su mandíbula apretada. Su silencio era un grito de complicidad. El tercer golpe. El cuarto. Los gritos de Kenia se debilitaban, convirtiéndose en sollozos ahogados. Vi cómo su vestido amarillo se manchaba de tierra y lágrimas. Teodoro, ya es suficiente, dijo mi madre finalmente, no por compasión, sino por miedo a que los vecinos escucharan. No es suficiente hasta que yo lo diga. Respondió él, sin aliento. El quinto golpe. El sexto. Este último aterrizó con un ruido sordo en su hombro. El pequeño cuerpo de Kenia se sacudió y luego se quedó quieto. Demasiado quieto. Sus sollozos cesaron. Un silencio antinatural cayó sobre el patio, roto solo por la respiración agitada de mi padre. Él se quedó de pie sobre ella, con el cinturón colgando de su mano. Odalis bajó el teléfono. Creo que con eso ya entendió. Buen trabajo, papá. Teodoro se abrochó el cinturón, con una expresión de sombría satisfacción. A ver si con esto se le quita lo ladrona y lo contestona. Me quedé paralizada, mi mente luchando por procesar lo que acababa de ver. Kenia no se movía. Rodrigo finalmente me desató. Mis piernas flaquearon y casi caigo al suelo. Corrí hacia mi hija, tropezando. Kenia, mi amor, despierta. Mami está aquí. La tomé en mis brazos. Su cuerpo estaba flácido. Respiraba, pero de forma superficial. Tenía los ojos cerrados y un hilo de sangre en la frente, donde se había golpeado al caer. Marcas rojas y amoratadas comenzaban a florecer en su piel. Me levanté, acunando a mi hija contra mi pecho. Los miré a todos, uno por uno. A Teodoro, que me miraba con desafío. A Odalis, que guardaba su teléfono con una sonrisita de suficiencia. A Rodrigo, que evitaba mi mirada. Y a Irma, mi madre, cuyo rostro era una fortaleza de indiferencia. Has arruinado mi fiesta de cumpleaños, Silvana, dijo, su voz desprovista de toda emoción. Con tus dramas de siempre. Luego, se metió la mano en el bolsillo de su delantal, sacó un billete arrugado y me lo arrojó a los pies. Eran 500 pesos. Toma. Para un taxi. Y no vuelvas a poner un pie en esta casa. No hasta que aprendas a controlar a tu hija y a respetar a tu familia. No dije una palabra. No había palabras para el abismo que se había abierto entre nosotros. Me incliné, no para recoger el dinero, sino para recoger la pequeña sandalia que se le había caído a Kenia. Luego, con mi hija inconsciente en mis brazos, les di la espalda y caminé hacia mi coche. Mientras los dejaba atrás, en su patio perfecto,
con su carne asada y su fachada de respetabilidad, una sola promesa se forjó en mi mente con la dureza del diamante. No volvería. Pero ellos sabrían de mí. Oh, sí. Se arrepentirían de cada golpe, de cada risa, de cada segundo de ese vídeo. El infierno que desataría sobre ellos haría que el dolor de mi hija pareciera un simple rasguño. El viaje al hospital fue un borrón de sirenas que existían solo en mi cabeza y el terror que me atenazaba la garganta. Apreté la mano flácida de Kenia, susurrando promesas que no sabía si podía cumplir. Todo va a estar bien, mi amor. Mami está aquí. Ya nadie te va a lastimar. Las luces fluorescentes de la sala de urgencias del Hospital Zambrano Eyón me parecieron brutalmente brillantes. Un equipo de médicos y enfermeras nos rodeó en cuanto entré. Mi hija, mi padre le pegó, fue todo lo que pude articular antes de que me la quitaran de los brazos y se la llevaran a un cubículo. Las siguientes horas fueron una tortura. Una trabajadora social con ojos amables pero firmes me hizo preguntas. Un oficial de policía tomó mi declaración. Y una doctora, una mujer joven con una expresión severa, me informó del diagnóstico: múltiples contusiones, un traumatismo cráneoencefálico leve por la caída, y lo más preocupante, un trauma psicológico severo. Las heridas físicas sanarán, señora, me dijo. Pero las otras, esas tardarán mucho más. Mientras esperaba a que Kenia saliera de una tomografía, sentado en una silla de plástico incómoda, la adrenalina que me había mantenido en pie comenzó a desvanecerse, reemplazada por un vacío helado. Había fallado. Había llevado a mi cordero al matadero. La culpa era una bestia que me devoraba por dentro. Fue en ese momento de absoluta desolación que mi teléfono sonó. Un número desconocido. Lo ignoré. Volvió a sonar. Lo rechacé. A la tercera vez, contesté con un gruñido. ¿Bueno? ¿Silvana? Soy yo, tu tío Leandro. La voz de mi tío, el hermano menor de mi madre, era un ancla en mi tormenta. Leandro siempre había sido la anomalía de la familia, un hombre callado, amable, que nunca parecía encajar en la dinámica de poder de Teodoro y Odalis. Lo habían marginado, tratándolo como el hermano raro, que prefería los libros a los negocios. Tío, mi voz se rompió. Tu madre me llamó, dijo, su voz tensa. Me contó una versión, distorsionada de lo que pasó. Dijo que Kenia tuvo un accidente y que tú hiciste un escándalo. No le creí ni una palabra. ¿Dónde estás? ¿Están bien? Estamos en el hospital, sollocé. Tío, fue horrible. Le pegó. La ataron. Voy para allá. No te muevas. Llegó en menos de media hora, con el rostro pálido y los ojos llenos de una angustia que contrastaba brutalmente con la frialdad de su hermana. Me abrazó con fuerza, un gesto de afecto genuino que no había sentido de un miembro de mi familia en años. Le conté todo. Cada detalle sórdido. La acusación, la cuerda, el cinturón, la risa de Odalis, el vídeo. Leandro escuchó en silencio, su mandíbula apretándose más y más con cada palabra. Cuando terminé, se pasó una mano por el cabello, una mirada de profundo conflicto en su rostro. Lo sabía, murmuró. Sabía que un día Teodoro iría demasiado lejos. Siempre lo supe. ¿Por qué nunca dijiste nada? Le pregunté, sin reproche, solo con una triste curiosidad. Por cobardía, supongo. Y porque no tenía poder, suspiró. Pero eso se acabó. Tu abuelo, mi padre, era un hombre sabio. Él veía a Teodoro por lo que era, un matón ambicioso. Nunca confió en él. Se inclinó hacia adelante, su voz bajó a un susurro conspirador. Silvana, hay algo que debes saber. Algo que tu abuelo me hizo prometer que te diría cuando fuera el momento adecuado. Y creo, por Dios, que este es el momento. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué cosa, tío? Antes de morir, tu abuelo reestructuró todo. Odiaba cómo Teodoro manejaba el negocio, cómo te trataba a ti y a tu madre.
Así que tomó medidas para proteger el patrimonio familiar, y para protegerte a ti. Creó un fideicomiso. ¿Un fideicomiso? Sí. Uno muy complejo y blindado. En los documentos, la casa en la que viven tus padres y el 70% de las acciones de Materiales de Construcción Segura S.A. no están a nombre de Teodoro. Están en ese fideicomiso. Y la beneficiaria principal, la dueña efectiva de todo eso, eres tú. Me quedé boquiabierta. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. ¿Yo? ¿Por qué yo? Porque era su nieta favorita, aunque nunca lo demostrara mucho para no causar problemas. Veía en ti su propia inteligencia y su sentido de la justicia. El fideicomiso tenía una cláusula: el control total se te transferiría automáticamente el día de tu 30º cumpleaños. Hice los cálculos en mi cabeza. Había cumplido 30 años hacía exactamente 2 meses y 6 días. Silvana, dijo Leandro, sus ojos encontrando los míos, y en ellos vi una chispa de la justicia que mi abuelo había planeado. Teodoro y Odalis acaban de golpear a tu hija en el patio de una casa que, legalmente, te pertenece. Han construido su imperio sobre una base que, sin que ellos lo sepan, está a tu nombre. El vacío en mi interior comenzó a llenarse. No con esperanza, no con alegría, sino con hielo. Con una claridad cristalina y aterradora. El universo no me había dado justicia. Mi abuelo lo había hecho. Me había dejado un arma. Un arma cargada, amartillada y lista para disparar. Y yo iba a usarla. No solo para defenderme. Iba a usarla para arrasar con todo. A la mañana siguiente, Kenia dormía en su habitación del hospital, sedada y a salvo. Yo no había pegado ojo. A mi lado estaba mi tío Leandro y una mujer que parecía tallada en granito, la licenciada Berta Campos. Leandro la había llamado esa misma noche. Era una leyenda en los círculos legales de Monterrey, conocida por desmantelar imperios familiares con la precisión de un cirujano. La licenciada Campos, una mujer de unos 50 años con el cabello plateado y unos ojos que no se perdían un solo detalle, revisó los documentos del fideicomiso que Leandro había traído. Luego, me pidió que le mostrara el vídeo. Odalis, en su estupidez y arrogancia, me lo había enviado por WhatsApp esa misma noche, con un solo mensaje: para que no se te olvide. Pensó que era una amenaza. No sabía que era mi boleto ganador. Puse el teléfono sobre la mesa. La licenciada Campos le dio al play. La pequeña habitación del hospital se llenó con los sonidos de la tortura de mi hija. El grito de Teodoro. La risa de Odalis. El silbido del cinturón. El llanto de Kenia. La abogada vio los 47 segundos sin pestañear, pero noté cómo sus nudillos se pusieron blancos al apretar el bolígrafo que sostenía. Cuando terminó, apagó la pantalla y me miró. Señorita Silvana, dijo, su voz tranquila pero con un filo de acero, lo que su familia hizo no es solo un crimen. Es una declaración de guerra. Y en una guerra, no se toman prisioneros. ¿Está usted preparada para eso? Miré a mi hija dormida, su rostro hinchado y con un pequeño vendaje en la frente. Licenciada, respondí, mi voz firme, quiero que los destruya. Quiero que pierdan todo. Su casa, su dinero, su reputación, su libertad. Quiero que se despierten cada mañana por el resto de sus vidas lamentando el día en que tocaron a mi hija. Una leve sonrisa tiró de la comisura de los labios de Berta Campos. Excelente. Entonces estamos en la misma página. Este es el plan de ataque. Abrió su portafolio y sacó una libreta. Operaremos en 2 frentes simultáneos, el penal y el civil. Son 2 bestias diferentes y las cazaremos a las 2. Frente penal, esto es lo primero y lo más urgente. El vídeo es nuestra arma nuclear. Con esto, dijo, señalando mi teléfono, y el informe médico del hospital, más su testimonio y el del tío Leandro, podemos asegurar condenas. Acusaremos a su padre, Teodoro, de lesiones agravadas y violencia familiar. A su hermana, Odalis, y a su madre, Irma,
de complicidad necesaria y agresión. A su cuñado, de privación ilegal de la libertad. El vídeo, especialmente la risa de su hermana, será veneno puro para cualquier jurado. Asentí, absorbiendo cada palabra. Frente Civil, aquí es donde desmantelamos su mundo. Mientras ellos están ocupados con abogados penalistas y audiencias, nosotros atacamos su base financiera. Leandro me informa que Teodoro ha estado usando la constructora como su alcancía personal. Lo que no sabe es que ha estado robando de una empresa que legalmente es suya. Fue entonces cuando la diseñadora de UX en mí tomó el control. La que organiza sistemas, encuentra fallos y optimiza flujos. ¿Cuál es el flujo de trabajo, licenciada? Pregunté, sorprendiéndola. ¿Qué activo atacamos primero para causar el máximo impacto en su sistema financiero y cortarles el acceso a más capital para su defensa? Berta Campos me miró con un nuevo nivel de respeto. Buena pregunta. Primero, activaremos formalmente sus derechos sobre el fideicomiso. Enviaremos notificaciones a todos los bancos e instituciones financieras. Congelaremos las cuentas de la empresa. En segundo lugar, iniciaremos una auditoría forense. Sospecho que encontraremos años de fraude, malversación de fondos, préstamos fraudulentos usando activos de la empresa como garantía, todo lo que necesitamos para una demanda civil por daños y perjuicios que ascenderá a millones de pesos. El caso penal los debilitará moral y públicamente. El caso civil los aniquilará financieramente. Para cuando Teodoro salga de la cárcel, si es que sale, no tendrá ni una casa a la que volver, ni un peso a su nombre. ¿Y la casa? Pregunté, la imagen de mi madre arrojándome el billete de 500 pesos ardiendo en mi mente. La casa es suya, Silvana. Podemos iniciar un proceso de desalojo mañana mismo si así lo desea. Negué con la cabeza. No. Aún no. Quiero que se queden ahí. Quiero que se sientan seguros en su casa, rodeados de sus cosas. Quiero que contraten abogados caros usando un dinero que creen que es suyo. Y cuando estén en su punto más bajo, cuando piensen que las cosas no pueden empeorar, entonces, y solo entonces, les quitaremos el techo sobre sus cabezas. Leandro me miró con asombro. La licenciada Campos, por primera vez, sonrió abiertamente. Me gusta cómo piensa, señorita. Será un placer representarla. Esto no será solo un caso legal. Será una obra de arte. Los siguientes 8 meses fueron un torbellino de procedimientos legales, pero yo me moví a través de ellos con una calma glacial. Mi enfoque estaba en Kenia. La inscribí en terapia con una psicóloga infantil maravillosa. Nos mudamos a un departamento nuevo en una zona diferente de la ciudad. Y mientras mi hija aprendía a procesar su trauma, yo aprendía a canalizar el mío en una justicia metódica y sin piedad. El juicio penal fue un espectáculo. La fiscalía, armada con el vídeo, no tuvo que esforzarse mucho. Cuando la grabación se proyectó en la sala del tribunal, un silencio tenso se apoderó del lugar. El sonido del cinturón golpeando a mi hija llenó el espacio. Pude ver a los miembros del jurado estremecerse. Pero el momento decisivo fue el audio. La risa clara y burlona de Odalis resonó en los altavoces. En ese sonido no había pánico ni nerviosismo, había puro placer. Fue el sonido que los condenó. El abogado de mi padre intentó argumentar que era disciplina familiar, una tradición que se había salido de control. El de mi madre, que ella solo intentaba calmar la situación. El de Odalis, que ella estaba en shock y no sabía lo que hacía. Mentiras. Todas ellas destrozadas por la cruda realidad de la grabación. Teodoro fue sentenciado a 8 años en el penal de Topo Chico por lesiones agravadas por parentesco. Una sentencia dura, que el juez justificó citando la brutalidad del acto y la absoluta falta de remordimiento. Irma y Rodrigo recibieron sentencias suspendidas de 3 años y servicio comunitario, pero el estigma social fue su verdadera condena. La noticia corrió como la pólvora en los círculos de San Pedro. Fueron expulsados del club de campo. Sus amigos dejaron de contestar sus llamadas. Se convirtieron en parias.
Pero la caída de Odalis fue la más dulce. Fue condenada por complicidad, y aunque evitó la cárcel, la jueza ordenó una investigación de los servicios de protección infantil sobre la custodia de Ikal. Verla salir del juzgado, con el rostro desencajado mientras un trabajador social le informaba que su hijo quedaría temporalmente bajo la custodia de sus suegros, fue un momento de oscura satisfacción. Su identidad entera se basaba en ser la madre perfecta. Y yo se la había arrebatado. Mientras ellos se ahogaban en las consecuencias penales, la licenciada Campos y yo desatamos el infierno financiero. La auditoría reveló lo que esperábamos: Teodoro había desviado millones de pesos de la constructora para financiar el lujoso estilo de vida de Odalis y para cubrir las deudas de juego de su yerno Rodrigo. Había hipotecado 2 de las propiedades comerciales de la empresa, propiedades que ahora eran mías, para obtener préstamos que nunca tuvo intención de pagar. Con esta evidencia, presentamos la demanda civil. La notificación les llegó mientras todavía estaban lidiando con las secuelas del juicio penal. Fue como patear a un hombre que ya está en el suelo. Y se sintió glorioso. Su defensa fue patética. Contrataron abogados caros, pagando sus honorarios con el dinero que, irónicamente, me habían robado. Intentaron impugnar el fideicomiso, argumentando que mi abuelo no estaba en su sano juicio. Pero los documentos eran impecables. La licenciada Campos fue implacable. Presentó mociones, embargó cuentas y filtró estratégicamente detalles de la malversación a la prensa de negocios local. El nombre, Materiales de Construcción Segura S.A., se convirtió en sinónimo de fraude. Los clientes huyeron. Los proveedores exigieron pagos por adelantado. La empresa, que había sido el orgullo de mi padre, se desmoronó. El golpe final llegó 6 meses después, cuando el juez civil falló a mi favor en todos los puntos. Me concedió la restitución de todos los fondos malversados, más daños y perjuicios. La suma era astronómica, mucho más de lo que podían pagar. Fue entonces cuando di la orden. Un martes por la mañana, un oficial de justicia se presentó en la casa de San Pedro. Mi madre, que estaba sola, Teodoro en la cárcel, Odalis en su propio infierno personal, abrió la puerta. El oficial le entregó la orden de desalojo. Tenían 30 días para abandonar la propiedad que, como ahora sabía el mundo, me pertenecía a mí. Esa misma tarde, recibí una llamada. Era Irma. Su voz, normalmente tan autoritaria, era un susurro quebrado. Silvana, por favor. No puedes hacernos esto. Es nuestra casa. Te equivocas, Irma, respondí, mi voz tan tranquila como un lago congelado. Nunca fue tu casa. Fue la casa de mi abuelo. Y ahora, es la mía. Y en mi casa, no viven monstruos. ¿Pero a dónde iremos? No tenemos nada. Debiste pensar en eso, dije, y saboreé cada palabra, antes de sujetarme para que tu esposo golpeara a mi hija. Tienes 30 días. Y colgué. No había súplica en el mundo que pudiera comprarles un gramo de mi piedad. La habían quemado toda en ese patio, bajo el sol de Monterrey, al son de la risa de mi hermana y el llanto de mi hija. 2 años después, el único eco de mi vida anterior era el cheque mensual que la licenciada Campos depositaba en mi cuenta, proveniente del embargo de los escasos salarios que mi madre y mi hermana lograban conseguir. Era una suma modesta, pero su valor simbólico era incalculable. Era un recordatorio constante de su caída. Había vendido todo. La casa de San Pedro, la constructora en quiebra, las propiedades comerciales. Liquidé los activos tóxicos de un pasado que ya no era el mío y, con el capital, me mudé con Kenia a Querétaro. Compramos una casa con un jardín lleno de flores, en una ciudad donde nadie nos conocía, donde no éramos la nieta de o la hija de. Éramos solo Silvana y Kenia. Libres. Kenia floreció. La terapia le dio las herramientas para nombrar sus miedos y, poco a poco, para desarmarlos. Las pesadillas se hicieron menos frecuentes. La niña risueña y curiosa que mi familia había intentado apagar volvió a brillar con más fuerza que nunca. Se unió a un equipo de natación,
aprendió a tocar el ukelele y llenó nuestra nueva casa con sus dibujos y su risa. A veces, en momentos de tranquilidad, me preguntaba por ellos. Leía las noticias de Monterrey de vez en cuando, como quien revisa una vieja cicatriz. Teodoro seguía en prisión. Irma trabajaba como recepcionista en una clínica dental, viviendo en un pequeño departamento alquilado. Rodrigo se había divorciado de Odalis y se había mudado a Estados Unidos. Pero el destino de Odalis fue el que más justicia poética contuvo. Sin el dinero de papá, sin el estatus de su esposo y con una mancha imborrable en su reputación, se encontró sola. Me enteré por un primo lejano que trabajaba como gerente en una tienda de ropa en un centro comercial, el mismo tipo de lugar donde antes gastaba fortunas. La reina había sido destronada y ahora tenía que doblar suéteres para sobrevivir. Un día, llegó una carta a mi apartado postal, reenviada por el despacho de mi abogada. La caligrafía era inconfundiblemente la de Odalis. Durante un largo rato, la sostuve en mis manos, sopesando la posibilidad de quemarla sin leerla. Pero la curiosidad, o quizás la necesidad de un cierre final, me ganó. La carta no era una disculpa. Eran 6 páginas de autocompasión y veneno. Me culpaba de todo. De la ruina de la familia. De la salud deteriorada de nuestra madre. De su divorcio. De su vida miserable. Insistía en que el incidente había sido un malentendido, un error, que yo había magnificado por rencor y envidia. Siempre me has envidiado, escribió. Y finalmente encontraste la manera de destruirme. Terminaba con una súplica. Somos hermanas, Silvana. La sangre es la sangre. Te lo ruego, perdóname. Ayúdame. No puedo seguir viviendo así. Leí la carta 2 veces. No sentí ira, ni tristeza, ni siquiera lástima. No sentí nada. El lugar en mi corazón que alguna vez había albergado amor por ella ahora era un espacio vacío, liso y frío. Tomé la carta, la rompí en pedazos pequeños y los dejé caer en el bote de basura. Esa tarde, estaba sentada en el jardín, viendo a Kenia practicar con su ukelele una canción simple y alegre. El sol de la tarde se filtraba a través de los árboles, pintando todo de un color dorado y pacífico. Kenia se equivocó en un acorde y soltó una risita, volviendo a empezar sin frustración. En ese momento, lo entendí. Mi venganza no había sido un acto de odio. Había sido un acto de creación. Para construir esta vida de paz para mi hija, tuve que quemar la anterior hasta los cimientos. Tuve que arrancar el cáncer de raíz para que lo sano pudiera crecer. No había destruido a mi familia. Simplemente les había mostrado el reflejo de lo que ellos mismos habían creado, un mundo sin compasión, sin lealtad y sin amor. Les di exactamente lo que merecían. Kenia levantó la vista y me sonrió. ¿Te gusta, mami? Le devolví la sonrisa, una sonrisa genuina, que me llegó hasta los ojos. Me encanta, mi amor. Es la canción más bonita del mundo. Y mientras la escuchaba tocar, la pregunta final se formó en mi mente, no como una duda, sino como una afirmación. ¿Hice lo correcto al quitarles todo, o debí haberles mostrado una piedad que ellos nunca me mostraron a mí? La respuesta estaba frente a mí, en la risa de mi hija, en la paz de nuestro hogar, en la libertad que habíamos ganado. No había lugar para la piedad en la guerra que ellos empezaron. Solo había lugar para la victoria. Y nosotras, finalmente, habíamos ganado.